Amén. Y en victoria. Amén. Gloria a Dios. Es un privilegio estar aquí. El Señor nos permite reunirnos en esta mañana, en este lugar, para celebrar el triunfo, la victoria de Cristo en aquella cruz. Y porque Él ha resucitado y vive. Cristo vive. Amén. Él está aquí con nosotros, su Espíritu Santo está aquí con nosotros, ministrándonos en esta mañana, hablando a nuestras vidas y a nuestros corazones, mis hermanos. En esta mañana quiero compartirles, trabajando un poco más en el tema del mes que venimos hablando acerca de fe versus temor. Y hemos aprendido muchas cosas con respecto a este tema. Quiero decirles que el temor es lo reverso, o es lo contrario a la fe en Dios. Y el temor es aquello de que nos dice no creer, o nos lleva a no creer en lo que Dios dice. Pero en esta mañana vamos a aprender a confiar más en el Señor, amén, y a echar fuera esos temores que puedan haber en nuestras vidas. Así que le pido que me acompañe a la escritura, al Evangelio de Marcos, capítulo 5. En sus Biblias, es un pasaje muy conocido por todos. Marcos 5, versículo 21 en adelante. Fijo. Marcos 5, 21. Vamos a leerlo hasta el versículo 36, amén. ¿Todos lo tienen ahí ya? Es muy importante que tenga hoy separada esa escritura en su Biblia. ¿Quiénes trajeron su espada hoy? Amén, gloria a Dios. Así es, con nuestra espada en la mano siempre. Marcos 5, 21 dice... Vamos a leer la palabra del Señor en esta mañana. Así que esté muy atento a lo que Dios va a hablar a su vida en esta mañana. No permita que nada ni nadie lo distraiga. Y vamos a ponerle sentido cuando leemos. Hay un pasaje de la Escritura de aquellos dos hombres que se encontraron con Jesús en el camino. Ellos decían que cuando Jesús les abrió las escrituras, les hablaba, sus corazones ardían. Y eso va a pasar en esta mañana, cuando leamos estas escrituras, porque es el mismo Espíritu de Dios hablándonos. Amén. Dice, pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud, y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo. ¿Cómo se llamaba? Jairo. Y luego que le vio, se postró a sus pies y le rogaba mucho, diciendo, mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban. Versículo 25. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía del flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor, cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto. 28. Porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Versículo 30. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron, ¿ves que la multitud te aprieta y dices, ¿quién me ha tocado?
Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Versículo 34. Y le dijo Jesús: hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. Mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga, de la casa de Jairo, diciendo: tu hija ha muerto. ¿Para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente. Padre, gracias te damos esta mañana por tu palabra. Gracias te damos porque tu palabra es alimento para nuestras vidas, es medicina para nuestros huesos. Padre, gracias te damos, Señor, porque hoy tú nos estás hablando ya. Por eso nos sujetamos a ti y disponemos nuestro corazón para recibir la semilla incorruptible y siempre viva de tu palabra, la palabra de Dios. Y nunca más seremos los mismos, sino que seremos transformados, Señor. Gracias te damos por esta tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios nos manda a no temer. Y ese temor es temor de miedo o de duda. Pero la fe nos pone en condiciones de confiar en Dios y a no actuar por temor. El temor o el miedo no proviene de Dios. El temor, como ustedes saben, nos paraliza y nos saca del propósito de Dios. Hoy vamos a conocer y a comprender que el temor evidencia falta de fe en Dios y en sus promesas. Pero también vamos a aprender a descansar en la protección del Señor contra esos ataques que vienen del enemigo, ataques del mundo, ataques de los inconversos, ataques verbales, lo que la gente dice, lo que dice el mundo, lo que dicen las circunstancias. Vamos a aprender a no temerles, a no tenerle miedo a eso, pues creemos que Dios honra nuestra fe en Él. Amén. El Señor Jesús dijo en Marcos 9:23, dijo: si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Nuestro Dios es un Dios grande. Amén. Es un Dios bueno, pero es un Dios muy bueno. Amén. Pero muy bueno. Amén. Así que no le ponga límites al Señor. No le pongamos límites al Señor. No le pongamos límite a su habilidad y a su bondad, pues Él es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según o mediante su poder que actúa en nosotros. Eso dice en Efesios 3:20. O sea, nuestro Dios es poderoso para hacer todas las cosas. ¿Para hacer qué cosas? Todas. Mucho más que abundantemente de lo que pedimos o entendemos, mediante su gran poder que actúa en nosotros. No hay nada imposible para Dios, mis hermanos. No hay nada imposible. ¿Habrá algo difícil para el Señor? Si usted y yo no podemos acceder a lo imposible, es porque nunca hemos tratado con lo imposible. Es ahí la cuestión. Así que ante las situaciones imposibles que nos pueda traer la vida o que podamos enfrentar a lo largo de nuestra vida, necesitamos tener fe. Fe en Dios,
fe en Jesucristo para poseer las mejores bendiciones del Señor, lo mejor de Dios para nosotros. En esos momentos donde la cosa se pone más dura, más difícil, es precisamente en esos momentos en los cuales no debemos temer, sino más bien tener fe. Amén. Así que si usted, por ejemplo, supiera que está a tan solo un paso de obtener su milagro, de obtener su bendición, ¿usted no daría ese paso? Si usted supiera que tan solo está a un paso, a cuestión de hacer pequeños ajustes en su vida, en su corazón, para poder recibir lo mejor de Dios para usted, ¿usted no haría eso? Claro que sí. Pero para dar ese paso tendrá que hacer como hizo, por ejemplo, Jairo, ahí en Marcos 5:22. ¿Qué dice ahí? Dice que vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que vio a Jesús, se postró a los pies de Jesús. ¿Quién era Jairo? Jairo era uno de los principales de la sinagoga de aquel lugar. Era un judío religioso, pertenecía a ese grupo de religiosos, quizás a los fariseos. Y usted sabe ya quiénes eran los fariseos. Ese grupo de religiosos de la época de Jesús que controvirtieron siempre con Jesús. Ellos no estaban a favor de lo que decía Jesús o de lo que predicaba Jesús. Los fariseos siempre antes buscaron ocasión para atrapar a Jesús y matarle. Pero ¿qué sucedió? Este hombre Jairo tuvo que hacer ajustes en su vida. Tuvo que dejar esas pretensiones o ese formato de religión que tenía él y humillarse a sí mismo y moverse de acuerdo a los caminos de Dios, de acuerdo al poder y al plan de Dios, si quería seguir viendo con vida a su hija. Él tuvo que hacer algo y lo que hizo fue humillarse a sí mismo. No le importó que su grupo de amigos, los fariseos, lo vieran allá postrado a los pies de Jesús, postrado a los pies de aquel de los cuales ellos siempre criticaron. A él no le importó eso. Quizás fue como última alternativa a los pies de Jesús. Quizás le habían dicho o habría intentado muchas cosas Jairo, pero en ese momento, cuando no hay nada más que hacer, él hizo lo más acertado que cualquier persona debe hacer, que es ir y buscar a Jesús y postrarse a sus pies. Amén. Así que algunas veces toma solamente dar un pequeño paso para poder recibir de Dios. Y aquí te puedes preguntar lo siguiente, querido hermano: ¿qué debes de hacer en tu vida para poder recibir algo de Dios? ¿Qué tienes que hacer en tu vida? ¿Qué ajustes tienes que hacer en tu vida para poder recibir lo mejor de Dios en tu vida? O te hago esta pregunta: ¿qué esperas que suceda en tu vida para que decidas buscar a Jesús con humildad y con sencillez de corazón? ¿Qué estás esperando para poder dar ese paso? ¿Qué esperas que pase? A Jairo le tocó esperar hasta que su hija, su consentida, se enfermara, y prácticamente las palabras que dicen ahí en el texto original era que su hija estaba casi que moribunda, para tener que hacer ajustes en su vida y tener que ir y buscar a Jesús de verdad. Tremendo, ¿no?
Pero lo mejor de esto es que en este pasaje, y ahí en el versículo 24, podemos ver el corazón de Jesús también. El corazón de Dios, que ante la súplica de Jairo decide acompañarlo e ir con él. Dice ahí en el versículo 24, fue pues Jesús con él. O sea, él fue, Jesús fue, respondió a la súplica de Jairo. ¿Y sabes por qué? Porque el Señor siempre está presto a extender su mano de misericordia a aquel que le busca con fe. Porque un corazón contrito y humillado no despreciará al Señor. Eso lo dice en el Salmo 51. Él está presto a que cualquiera que vaya a Él, pero con una fe verdadera, vaya a Él. Pero debemos acercarnos a Él, como le acabo de decir, con una fe verdadera, como la que tuvo, por ejemplo, la mujer del flujo de sangre. Y vayamos ahí a Marcos 5, 26. Volvamos a leer esa parte de aquella mujer. Y dice 25, leámoslo desde el 25. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre. ¿Cuánto tiempo llevaba esa mujer? 12 años. Y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado. Antes le iba peor. O sea, la mujer había hecho de todo para ser sana y había gastado mucho dinero, pero nada le servía. Antes le iba ¿qué? Peor. Pero escuche acá, en el versículo 27, dice: cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás de él, entre la multitud, y tocó su manto. 28, porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Aquí dice, en mi Biblia y en la suya también dice, que cuando oyó hablar de Jesús, vino y tocó el manto de Jesús, porque ella antes decía: si tan solo tocare su manto, seré salva. Esta mujer empezó a tener fe en Jesús. ¿Cuándo? Cuando oyó hablar de Jesús. Como nos dice el libro de Romanos 10, 17, pues la fe viene por el oír, y el oír por el oír la palabra de Dios. Por el oír, y el oír la palabra de Dios. Amén. Así vino la fe a esta mujer cuando oyó hablar de Jesús. Vino la fe. Pero además que ella creyó, ¿qué más hizo ella? Ella creyó y lo dijo con sus labios, con su propia boca. Por eso, como dice en Romanos 10, 8, vayamos hasta allá rápidamente. Romanos 10 nos dice que, ¿mas qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Para que la fe funcione de forma apropiada, debe estar en nuestro corazón y en nuestra boca. Conforme a lo que crees, habla tu boca. Amén. Para que nuestra fe funcione, debe ser una fe activa, una fe de movimiento, una fe de acción, que sea evidente que es una fe verdadera. Una fe que habla lo que está creyendo en su corazón, que vive conforme a lo que cree. Lo que cree en su corazón. Lo que usted crea en su corazón es lo que usted va a hablar, lo que usted va a hacer. Amén.
Yo creo en lo que me ha hablado mi Padre, Jesús. Lo que está escrito en su palabra, lo que Él ha escrito en esta Biblia, para mí. Yo creo en su palabra. Amén. Yo creo que en sus promesas. Yo creo en sus promesas. Que sus promesas en Él son sí y amén. Sí y amén. Entonces, mi hermano, es necesario oír la palabra de Dios. Cuando nos reunimos en este lugar, se habla la palabra de Dios, se predica la palabra de Dios. Quizás usted algún día pueda decir: no, yo no necesito esa palabra hoy. Pero yo te aseguro una cosa, que el día que la necesites, si la recibiste, el día que la necesites, Dios, el Espíritu Santo, te va a recordar esa palabra y te la va a sacar para que con esa palabra tú te defiendas. La palabra de Dios es verdad. La palabra de Dios es viva y eficaz. Y como dice nuevamente en Marcos 9:23, si puedes creer, para el que cree todo le es posible. Hermano, cuando la fe viene, el temor se va. Amén. Eso es como la propaganda de la pomada esa Dolorán, ¿no? Cuando llegaba la pomada, adiós dolores. Esa era simplemente una propaganda. Pero la palabra de Dios sí es verdad y sí funciona. Y cuando la fe llega, el temor se tiene que ir. Amén. A la mujer de flujo de sangre, cuando ella tuvo fe, no le importó nada. Ahí lo pudimos leer. Se fue todo temor de su vida, pues la enfermedad que ella tenía, además de ser una enfermedad incurable, llevaba 12 años con esa enfermedad. Los médicos la habían atendido, habían hecho muchas cosas, pero nada le servía. Había gastado todo su dinero, pero nada le servía. Antes le iba peor. Esa enfermedad, aparte de ser todo eso, era una enfermedad considerada inmunda. Y en ese tiempo, en esa sociedad, esa mujer, además de sufrir esa enfermedad, tenía que ser apartada de la sociedad. Y de acuerdo a la ley judía, ella no podía acercarse a nadie, ni tocar a nadie, porque hacía a esa persona a quien tocaba inmunda también. A ella no le importó nada de eso. Por eso se fue, quizás en medio de la multitud, se metió por detrás de la multitud, tal vez se agachó, tal vez se arrastró y llegó hasta donde estaba Jesús, porque ella había escuchado hablar de Jesús, creyó en Jesús, pero también decía a ella: si tan solo tocare su manto, seré sana, seré salva. Ella creyó y habló. Entonces fue hasta donde Jesús, venció todos sus temores y se acercó ante Jesús y tocó el manto de Jesús y fue sana. Me gusta esto que dice acá: al instante o enseguida, en el versículo 29 de Marcos 5. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Enseguida, al instante. Pero fíjese cómo actúa la fe. Y entonces Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, preguntó: ¿quién ha tocado mis vestidos? Y no con el propósito de reprender a aquella mujer, el Señor lo conoce todo, sino con el propósito de enseñarnos algo. Enseñarle a la gente que estaba ahí, enseñarnos hoy en día a nosotros algo. Pues Jesús le respondió a esta mujer. ¿Cómo le respondió? Versículo 34. Y le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva.
ve en paz y queda sana de tu azote. Quiero resaltar que esta mujer fue sana, salva y libre conforme a su fe. Le dijo, tu fe en mí, le dijo Jesús, te ha hecho sana, salva y libre. Tu fe, conforme a tu fe se ha hecho. Y eso también quería enseñarle a Jairo en ese momento. Jairo, recuerden, con él empezó la historia. Jairo iba ahí con Jesús. Quizás Jairo en ese momento dijo, bueno, ya me humillé delante de Jesús, me postré ante sus pies, ya lo convencí de que fuera conmigo a la casa y tocara a mi hija para que ella se sanara. Y veo que Jesús se entretuvo en el camino, pero Jesús estaba enseñándole algo a Jairo también ahí. Jesús le estaba diciéndole a Jairo indirectamente, diciéndole, mira, si la fe de esta mujer la hizo sana, tu fe también puede sanar a tu hija. Y también hoy te dice a ti, si la fe de esta mujer la hizo sana, tu fe en Jesús también te puede sanar a ti. No lo creyeron. Si la fe de esta mujer la hizo sana, tu fe en Jesús también te puede hacer sano hoy. Jesús estaba alimentando la fe de Jairo con permitir la interrupción de esta mujer. Con eso también aprendemos que a veces, aunque pareciera que Dios se ha olvidado de nosotros, en medio de la crisis, en medio de aquel problema, en medio del proceso, de que Jesús prefiere a otros antes que a mí. Pero quizás el Señor nos está enseñando o nos está preparando para recibir nuestra bendición o para recibir nuestro milagro. A veces llegamos a pensar cosas como esa, de que el Señor se ha olvidado de mí, o por qué el Señor retarda la bendición para mí. Pero quizás en esos momentos es que Él está enseñándonos, nos está preparando, equipándonos para poder recibir su bendición, su milagro. El Señor no se había olvidado del asunto de Jairo. Incluso Él estaba muy atento de lo que estaba pasando alrededor de la vida de Jairo. Por eso cuando termina de hablar con la mujer, usted lo puede ver ahí en el versículo 35. Mientras él aún hablaba, vinieron de la casa de Jairo diciendo, tu hija ha muerto. ¿Para qué molestas más al maestro? Vinieron las malas noticias. En medio del proceso pueden llegar malas noticias a tu vida. Pero recuerda una cosa, Jesús está caminando contigo. Jesús está al lado tuyo. Él no se ha ido. Él está ahí presente. El Señor se voltea y le dice a Jairo, no temas, cree solamente. No temas, cree solamente. Fíjese en lo que le dijeron las personas que trajeron las malas noticias a Jairo. Le dijeron, tu hija ya ha muerto. ¿Para qué molestas más al maestro? Quiero decirte algo, mi hermano, hoy. El diablo, el enemigo, el mundo, los incrédulos, siempre van a querer limitar el poder de Dios para sembrar duda en tu corazón e infundirte temor. Ellos te van a decir, siempre van a decir, pero como le dijeron a Jairo, sí, quizás el Señor pueda sanar a los enfermos, pero mira, tu hija ya murió, ya no hay nada que hacer. Quieren limitar siempre el poder de Dios. Quieren decirte a tu vida, decirte, mira, sí, Dios puede sanar enfermedades,
Pero no, es que este cáncer es el de los más difíciles. De este no se ha salvado nadie. Es más, no hay cura para eso. El diablo, el mundo, los incrédulos van a llegar con esas palabras a nuestras vidas, aún en medio del proceso que podamos estar viviendo. Pero en esos momentos tú tienes que escuchar la voz de Jesús que te dice: no temas, cree solamente. Amén. Así que el enemigo te va a llevar a pensar también de que eres indigno para recibir algo de Dios. Pero quiero decirte hoy algo, amado hijo de Dios, que para el que está en Cristo no hay condenación alguna. Amén. Para los que estamos en Cristo no hay condenación alguna. Cristo murió por todos nosotros. Él llevó nuestro pecado a la cruz del Calvario. Él pagó por nosotros. Y Él también resucitó de entre los muertos y nos justificó delante del Padre. Amén. Así que no eres indigno de recibir algo de Dios. Eres un hijo amado de Dios. Amén. Eres un hijo amado de Dios. Y vas a recibir tu milagro. Tan solo cree, no tengas temor. No importa lo que el mundo quiera hablarte. No importa lo que el diablo quiera decir a tu vida. Tan solo cree, no temas. Cree solamente. Dios trabaja por la fe. El diablo es un diablo de temor y de mentiras. Lo único que puede hacer él es decirte mentiras para infundirte temor, para sacarte del propósito de Dios, para hacer que te paralices, para que no te muevas en fe. Él va a venir con palabras. Él va a enviar mensajeros a tu vida para decirte: mira, no molestes más a Dios. Mejor deje de ir a la iglesia, no pierda más su tiempo allí. Deja de leer la palabra, deja de orar, que eso no sirve para nada. El enemigo va a venir con esas palabras a tu vida. Pero Jesús desde el cielo y a tu corazón le habla diciéndote: no temas, cree solamente. Esa voz todavía se escucha, mi hermano, porque Jesucristo es el mismo de ayer, hoy y siempre. Y Él está vivo, Él resucitó. Él ha enviado su palabra y tu palabra te sana. Aleluya. 365 veces encuentras en la Biblia estas dos palabras: no temas. Por algo será, ¿cierto?, que el Señor no lo repite tanto. No temas. Como para cada día, como cada día son nuevas sus misericordias. Dios es bueno, muy bueno. Dígale al que tiene al lado, dígale: Dios es bueno. Ahora dígale al que tiene al otro lado, pero dígalo con fe: Dios es bueno. Amén. En los momentos de crisis, en los momentos difíciles, así como el que pudo enfrentar Jairo en ese momento, que le llegaron con la noticia, la peor noticia que le pueden dar a un padre: tu hija ha muerto, su consentida, la niña de tus ojos ha muerto. En esos momentos de crisis tienes dos opciones, mi hermano. Puedes elegir tener fe o temer. Elige fe. Elige tener fe. Esa fe que cree en lo imposible, pero también viva, actúe conforme a lo que usted está creyendo.
No haga lo que hace algunas personas. Dicen, yo tengo fe, pero sus actos, sus palabras están anulando esa declaración de fe que dice tener. ¿Aló? Si usted tiene fe, hermano, si usted elige tener fe, usted se casa con eso. Usted no se separa de eso. Como hizo Abraham, él creyó contra todo pronóstico de que iba a tener descendencia, y creyó, siendo ya viejo y con su mujer estéril. Él creyó y obtuvo ¿qué? Su descendencia. Amén. Entonces, elija fe. El rey David, por ejemplo, vaya conmigo al Salmo 116. El rey David, todos conocen las historias del rey David, ¿cierto? En el Salmo 116, versículo 10, dice él: creí, por tanto hablé, estando afligido en gran manera. O sea, él habló conforme a lo que creyó en los momentos de crisis de su vida. Él eligió tener fe. David eligió creer y hablar lo que él creía. Creí, por lo tanto hablé. Hablé la palabra de fe. Hablé la palabra de Dios. Y de esa manera David pudo matar a un oso, a un león, matar al gigante Goliat y a 10,000 filisteos, y muchas cosas más hizo David. Pero él peleó primero en su interior la buena batalla de la fe. Si el Señor dice que es buena, es porque la vamos a ganar. Amén. Es buena, pero usted tiene que pelear primero esa batalla en su interior. En el Salmo 27:1, el mismo rey David nos dice, mostrándonos que estaba en su momento también de crisis. Él en ese momento también dice: el Señor es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? El Señor es la fuerza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Hermano, hermana, debemos tener cuidado con nuestras declaraciones en todo momento, y más en aquellos momentos de crisis, en aquellos momentos difíciles de nuestra vida. Tenemos que tener cuidado con nuestras declaraciones. No le demos lugar al diablo. No coma cuento. Coma la palabra de Dios, que es la verdad. Aleluya. No importa lo que vengan a decirle, usted crea lo que Dios dice y hable conforme a lo que usted ha creído. Amén. Así que debemos tener cuidado con nuestras declaraciones. Si usted está lleno de la palabra de Dios, hablará la palabra de Dios en los momentos más difíciles de su vida. Pero si usted está lleno de la palabra de Dios, si usted ha llenado su buen depósito con la palabra de Dios, usted va a hablar la palabra de Dios en aquellos momentos difíciles. Usted va a hablar en ese momento cuando el médico le dé un diagnóstico ya de derrota. Usted va a declarar la palabra de Dios sobre su vida. Usted va a decir: no moriré, sino que viviré para contar las maravillas de mi Señor. Amén. El Señor es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Él es la fuerza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? ¿Sabe por qué el diablo ataca de esa manera al creyente? Porque sabe que si logra sembrar duda, temor en la mente del creyente, abre una puerta para que él entre. Pero si me dijiste que no tuviera temor y tan solo creyera, entiendo que eso es lo que me toca hacer, y eso es lo único que haré. Y voy a dejar que tomes el control de esta situación.
Usted no tiene que cambiar la situación. Quizás cuando usted llega a situaciones imposibles, por eso se llaman imposibles, porque usted no puede hacer nada más que creer en Jesús, creer en Él. Lo único que a usted y a mí nos toca hacer en esos momentos es hacer nuestra parte, que es no temer y tener fe. Solo creer, solo creer. Jesús le dijo a Jairo: si puedes mantenerte en fe, vendré a tu casa y traeré a mis amigos de la fe, a Pedro, a Santiago y a Juan. Ahí más adelante lo dice, ahí en Marcos 5, 37, lleva a Pedro, a Jacobo y a Juan, los amigos. Y en cambio los amigos y parientes de Jairo, cuando llegó Jesús a donde estaba, a la casa de Jairo, ¿qué hizo con ellos? Los sacó, les dijo: fuera, salgan. Echó fuera el temor, echó fuera la duda, echó fuera la desconfianza, echó fuera las imposibilidades, echó fuera los límites, echó fuera a todos ellos. Los amigos de Jairo, los parientes, estaban preparando ya el funeral. Imaginas de lo que estaba rodeado Jairo. En esos momentos de crisis usted se debe rodear de gente de fe. Usted no tiene que salir corriendo donde los incrédulos. Usted tiene que salir corriendo donde están sus hermanos, o llamarlos a que vayan a su casa. Eso lo dice en Santiago. Si hay algún enfermo entre ustedes, ¿qué dice que hagamos? Que vayan sus hermanos en la fe y oren por él en su casa. Eso es lo que hizo Jesús. Invitó a los amigos de la fe y sacó afuera a los incrédulos. Los sacó y les dijo: salgan, porque esto no ha terminado aún. Pues la niña no está muerta, ella tan solo duerme. Y los demás se rieron. Pero Jesús lo que estaba dando a entender es que lo que estaba pasando es algo temporal. Y la crisis que puedas estar viviendo es algo temporal. Y no es que Jesús haya llegado tarde. Él llega justo a tiempo siempre. Tan solo era que Él estaba preparando a Jairo para que recibiera su milagro. Amén. ¿Quiénes están listos ya para recibir su milagro? ¿Quiénes están listos para recibir su milagro? Gloria a Dios. ¿Le gustaría a usted que Jesús visitara su casa? ¿Que trajera a alguno de sus discípulos y sacara la duda, el temor, la confusión, el estrés, la ansiedad, y respirar aliento de vida en las cosas o en las personas que están muertas en su vida o en su casa? Pues Jesús entró a la casa de Jairo. Aleluya. Y tomó su mano y le dijo: a ti te digo, levántate. Levántate en fe. Levántate en fe. Levántate en fe. Levántate y anda. Echa fuera el temor de tu vida en el nombre de Jesús. Porque esa voz todavía retumba aquí. Todavía habla, todavía se escucha, que nos dice: no temas, cree solamente. Dios puede cuidarlo, mi hermano. Dios puede cuidarte. Dios puede trabajar en su vida y deshacer todo lo que el diablo ha hecho hasta hoy. Dios tiene poder. Dios tiene el poder. Él venció la muerte. Él venció al enemigo. Él tiene a sus ángeles en la tarea de cuidarlo a usted y a mí. Él puede levantar muertos. Él puede sanar a los enfermos. Él puede echar fuera a los demonios y darle un giro completo al escenario actual de su vida.
Cuando Él habla, la fe viene. Y cuando la fe viene, el temor se va. Cuando el Señor habla, la fe viene. Y cuando la fe viene, el temor se va. Y hoy el Señor ha hablado a tu vida. Amén.